gracias a ustedes, señoras y señores, y muchas gracias a los señores ponentes que nos van a hablar. No es la primera vez que aquí en este foro hablamos del alcoholismo. Ciertamente hemos tenido un par de conferencias, por lo menos una conferencia que yo recuerdo, pero esta vez, hoy, lo vamos a plantear desde un punto de vista distinto. La conferencia anterior tenía un tono más o menos... Amalia, que no me da más el volumen. Quiero deciros que la vez anterior se planteó la conferencia sobre el alcoholismo desde un punto de vista más o menos académico. Hablaba una psicóloga clínica y bueno, daba cifras de prevalencia de la enfermedad, etc. Pero hoy la aproximación es la contraria. Vamos a hablar aquí de una persona que es un enfermo de alcoholismo. Sí, sí. Entonces, hoy en día ya no llama escándalo considerarlo una enfermedad. Cuando yo era joven, pues era algo que no era aceptable. Entonces, lo va a plantear desde el punto de vista personal, su experiencia de cada enfermedad. Y bueno, pues tenemos unos señores que pertenecen a una asociación de lucha contra el alcoholismo de Alcalá de Henares, y nos van a explicar en qué consiste una de estas asociaciones, qué tareas realizan. Porque es, como tú bien decías, es algo que para el común de la gente es bastante desconocido. Y el otro ponente nos va a dar unas pinceladas de la motivación. La motivación que debe estar siempre en la base de cualquier plan de lucha contra el alcoholismo. Y bueno, pues yo con ellos os dejo. Muchas gracias. Y bueno, pues después yo me imagino que habrá muchas preguntas que hacer y aprovecharemos el coloquio para seguir hablando. Gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a la Universidad Popular de Tres Cantos la oportunidad habernos invitado, en especial a Gabriel Pocejo, por haber confiado en nosotros. En el PowerPoint que hemos puesto aquí, el encabezamiento dice que cuando la prevención fracasa, se abre una puerta a la esperanza, ¿no? Porque yo recuerdo, yo me llamo Ignacio, tengo 52 años, soy enfermo alcohólico, y he consumido otras sustancias durante toda mi vida, y yo recuerdo que en mi época, yo pertenezco a esa generación que le llaman la generación perdida. La gran mayoría de los chicos de mi barrio están muertos, han fallecido por aquel boom de la heroína, ¿no? Y fijaros que yo me pensaba que era mejor que ellos porque yo no me drogaba, pero bueno, luego al final me he convertido, pues, en el transcurso de mi vida en un enfermo alcohólico, ¿no? Antes decíamos de que no había información y nos quejábamos amargamente porque no había información. Lo que estamos viendo, o por lo menos lo que creo que todos somos conscientes de que ahora nos están bombardeando con cantidad de información, pero el ser humano seguimos haciendo y cometiendo los mismos errores que hace 40 años, ¿verdad? Y que hace 2000 años. Sé que tiene las sustancias, el alcohol. Yo voy a contar mi caso, mi experiencia, ¿no? Y por qué bebí. Yo empecé a beber en casa con mi padre, con 12, 13 años ya, alguna vez me iba con él a tomar cañas. Y un poco la sociedad en aquella época estaba así. Tomar alguna caña o en Navidad mojarte los labios con el cava o con el licor 43 era algo muy habitual, ¿no? Yo con 14 años empecé a beber fuera en la calle con mis amigos, pero tampoco fui una persona, no fui un adolescente con un consumo demasiado agresivo. Además a mí me daba miedo, me imponía mucho el ver a mis amigos que ya empezaban a tomarse otras sustancias
y yo veía que cada vez estaban peor, que degeneraban su aspecto físico cada vez, además era día a día, ¿verdad? Se notaba día a día cómo degeneraba su aspecto físico, ¿no? Y yo creo que yo me casé muy jovencito, hasta los 20, yo me casé con 20 años. Bueno, nos casamos mi mujer y yo. Ella se quedó embarazada, como en aquella época parece que se puso muy de moda, ¿verdad? Y nos tuvimos que casar. Básicamente a mí el mundo de las responsabilidades se me hizo un mundo. O sea, el mundo de las responsabilidades para mí, el decir a lo hecho pecho, ahora hay que apechugar, todo el mundo te decía ahora tienes que apechugar, ahora hay que currar, hay que trabajar, hay que dar la cara, tienes que mantener una familia, ¿no? Mi padre es alcohólico y yo recuerdo cómo mi padre, dijéramos, liberaba su estrés, su angustia, su ansiedad, ¿verdad? Y yo, no sé si es que los seres humanos nos movemos por imitación, pero yo también me puse detrás de una botella y también dijéramos que busqué amparo detrás de una botella, sobre todo para pasar los peores momentos, ¿no? Cuando no te queda otra que apretar los dientes y luchar porque tienes un hijo que tienes que sacar adelante, porque estaba la cosa muy mal. Yo me casé en 1982, sí, soy muy mayor, no sé, me casé muy jovencito y hace ya muchos años, y había una crisis tan gorda como la que hay. Yo la recuerdo casi que mucho peor que la de ahora, pero los medios de comunicación y los expertos dicen que no. Pero bueno, yo la recuerdo con mucha angustia porque yo hasta el 85 no encontré un trabajo fijo. Y eso para mí, dijéramos que me abrió las puertas al refugio de la botella, ¿no? Con los años, porque esto no se hace a nadie alcohólico en media hora, yo por lo menos no me hice alcohólico en media hora, yo me hice enfermo alcohólico porque la sustancia, dijéramos, se apoderó de mí pues, con los años, y iba cada día bebiendo un poco más, pues porque en mí la sustancia, cada vez que yo iba tolerándola mejor, pues necesitaba un poco más, ¿no? Claro, cuando me quise dar cuenta, 25 años después, lo que pasó es que tenía una vida totalmente desordenada, yo pesaba 40 kilos más, fumaba, tuve que desengancharme también de pastillas ansiolíticas y tranquilizantes, tuve también que pasar una serie de síndromes de abstinencia porque dijimos que también tocaba un poquito algún palo. No me considero un enfermo policonsumidor, como hay técnicamente enfermos policonsumidores, pero yo bebía alcohol, fumaba porros, yo no era consumidor de cocaína, pero llegué a probar la cocaína, fumaba tabaco y sobre todo mezclaba todas estas sustancias con mis pastillas ansiolíticas. Esto, para cualquier ser humano, dicen, madre mía, lo que hay, ¿no? Yo mi fecha de abstinencia, yo ahora mismo llevo en abstinencia 5 años y 6 meses, unos días. Mi fecha de abstinencia de la gran mayoría de las sustancias y de las adicciones que yo tenía es la misma. Es el día 7 de abril de 2008. El día 7 de abril de 2008, dijéramos que inicié una nueva vida, ¿no? Mi vida estaba totalmente desordenada. Yo recuerdo cuando entré el día 5 de abril, ya de madrugada, el día 6 de abril, entré a casa, al garaje, con el coche, me encontré que entraba también mi mujer trabaja en una hamburguesería y sale tarde de trabajar, nos juntamos los dos en la rampa de garaje, ¿verdad? Aquella noche, la verdad es que había consumido muchísimo, ¿no? Casi ya como era habitual en mí. Y realmente, cuando entramos los dos y aparcamos el coche, salimos del coche, y ella, como siempre, me preguntabas, pero hombre de Dios, ¿de dónde vienes? Y bajo en el coche, a estas horas, pues aquel día, yo no sé si estaba predispuesto o qué, pero aquel día no supe qué decirla.
yo tenía siempre 4, 5, 6 preguntas prediseñadas, ahí en el disco duro para no decir siempre la misma, ¿no? Además, yo creo que podemos ser adictos, pero tontos no somos. Y yo, desde luego, no me considero una persona que sea tonta, ¿no? Y aquella noche fui incapaz de contestarla. O sea, intenté contestarla, pero fui incapaz, ¿no? Es un tema complicado. Es un tema muy complicado porque ella se entristeció como siempre, se enfadó como siempre, subimos a casa por la rampa de garaje y yo inmediatamente subí arriba a la habitación y tuve un encuentro personal intransferible con el espejo, ¿verdad? Y me vi reflejado en ese espejo y os podéis imaginar, si tenéis algo de imaginación, la cantidad de cosas, de todo menos bonito, que me dije, ¿no? Yo estaba muy satisfecho de mí, estaba muy dolorido conmigo mismo, muy molesto conmigo mismo, porque yo había intentado 1 y 1000 veces por mi cuenta desengancharme no solamente del alcohol o de las sustancias, sino desengancharme ya del desorden que tenía en mi vida. Mi vida era todo un desorden. Se mezcló ahí, se formó un batiburrillo entre sustancias y desórdenes. Yo podía estar conectado a internet 15 horas y podía estar bebiendo mientras que estaba conectado, tomando una botella de whisky o no sé, o unos cubatas. Eso era constante. O sea, mi vida se había convertido en una espiral, ¿no?, en la que yo no sabía cómo salir, ¿no? Yo había escuchado que existían este tipo de asociaciones porque alguien de mi entorno laboral, el hombre estaba muy orgulloso de decirme, me acuerdo cuando me lo decía en aquella época, que llevo 3 años y no sé cuántos meses de abstinencia y ahora creo que voy a recuperar a mi mujer. Estaban divorciados. Ese hombre había llegado a dormir en el coche. Cuando yo entré, esa persona, dijéramos que me inició a mí, me metió, me acompañó a la asociación donde yo fui a rehabilitarme y inmediatamente, o sea, sin perder tiempo, al sábado siguiente empecé mi primera terapia. Y yo pasé un proceso que para mí, de verdad, os lo digo en serio, yo estaba muy enfadado conmigo mismo, yo estaba muy despistado, totalmente despistado, mi vida era un desbarajuste, pero yo mi proceso, desde dentro, o sea, desde mi interior, lo viví con mucha intensidad y para mí fue una cosa muy interesante, ¿no? Porque hay que tener, yo por lo menos tuve la cosa de verme también como espectador. O sea, no sé si me entendéis. Yo estaba viendo mi propio proceso como si estuviese viendo una película, ¿no? Yo recuerdo a mi terapeuta cuando me dio para leer El monje que vendió su Ferrari. Y la verdad es que a mí me gustó. Pero yo le pregunté, digo, oye, pero no hay nada que nos pueda, que me pueda guiar, orientar, porque cuando entramos a una asociación de alcohólicos rehabilitados, de verdad, entramos todos así, ¿sabes? Encogidos y un poco a ver qué esto que es. Ya sabemos cómo es esas escenas en las películas americanas, ¿verdad? Que eso parece, cuando dices, hola, soy nazi, y todos, hola, nazi. Entonces va a ser un poco acojonado, ¿no? Entonces, yo cuando pasé todo mi proceso, que fue un proceso muy intenso, porque yo tenía que cambiar muchísimas cosas. Y de hecho, el truco está, luego Óscar nos comentará, no quiero pisar parte de su ponencia, pero aquí de lo que se trata es no solamente de dejar de beber, o dejar de consumir, o dejar de hacer lo que tengas que hacer, que estabas haciendo, sino es darle un giro radical a tu vida. O sea, si tú no le pegas un giro de 180 grados a tu vida, mal. O sea, si tú solo te conformas con mantener la abstinencia, tarde o temprano, caes.
Entonces, pero bueno, es mejor que sea Óscar quien lo explique más detenidamente. Yo, en 2004, y he de reconocer que cuando lo escribí fumado, le di unas jalayas a un porro, me emitieron, mandé al programa de radio La Rosa de los Vientos un microrelato de terror, y recuerdo que me lo emitieron. Y yo cuando lo escuché emitido, y con esos efectos, ¿verdad?, de terror y tal, dije, ahí va, pero si es que lo he hecho muy bien. Entonces me atreví a novelar. Mi novela, Soy alcohólico, estoy en una enfermedad, básicamente es explicarle a la ciudadanía cómo es un proceso, no tanto técnicamente como nos lo va a explicar Óscar, pero sí, porque no es autobiográfica, o sea, los personajes son ficticios. La situación familiar y particular del protagonista no es la mía, ¿vale? Pero el mundo interior, cómo se plantea el protagonista, alguien que no desea salir de esto, o cuando ya por fin decide, venga, voy a ponerme, cómo son sus pasos adelante, cómo son sus contradicciones y sus retrocesos, porque en todo este tipo de procesos tienes pasos adelante y pasos atrás, y tienes crisis, y tienes alegrías, y tienes tristezas, y tienes que resolver muchísimas cosas, porque el problema de los que somos adictos es que cuando mantenemos la abstinencia de la sustancia y la sustancia ya no nos gobierna, nos ponemos muy bien, en 3 meses estamos estupendos. Pero nuestra familia, mi mujer, que no aguanta mi alcoholismo durante casi 30 años, pues tenía, vamos, la cara de estupenda nada, en absoluto, ¿no? O sea, si yo estaba aquí, ella estaba aquí. De lo que se trata es de nivelar a la pareja, porque la codependencia, lo que sufren nuestros familiares con nosotros, esa codependencia, si no nos han pegado la patada en el trasero y no nos han mandado a la calle, realmente es porque nos quieren, porque sobre todo mi mujer yo creo que quería recuperar a aquel que conoció cuando éramos novios, aquel chico tan simpático, aquella persona que estaba siempre bromeando y contando chistes, y diciéndola que la quería, ¿verdad? Y que llevábamos ya tantos años sin llegar a esos extremos, bien por la sustancia, por el alcohol, o por lo que fuera, por la vida, que ha sido dura para todos. Bueno, pues es importantísimo, no en mi caso solo, sino es importantísimo en todos los casos de los enfermos alcohólicos, enfermos adictos a cualquier sustancia o sin sustancia, que el familiar también sea tratado, ¿no? Bueno, pues en mi novela Soy alcohólico, historia de la enfermedad, aparte del personaje protagonista, también tengo que sacar unos personajes satélites, dijéramos, por decirlo de alguna manera, para que no le pase al protagonista lo que le pasa a los Alcántara en el Cuéntame. Que a los Alcántara en el Cuéntame les pasa todo, ¿verdad? Bueno, pues yo no quise que a los Alcántara, o sea, a mis protagonistas les pasase de todo. Entonces he sacado diversos personajes con diversos perfiles y sobre todo protagonistas principales, no solo son los enfermos alcohólicos, sino también son los familiares. Fundamental. Las asociaciones, nos contará Óscar, las asociaciones, creo que el trabajo que hacen con los familiares es encomiable, porque en general, yo no sé cuánto tiempo llevamos, Javier, porque... 5 minutitos tienes. Tengo 5 minutitos. Muchas gracias, compañero. Es fundamental, no solamente arreglar al enfermo alcohólico, es fundamental que el enfermo alcohólico, por lo menos yo me dije, ya que me he puesto en este berenjenal, yo no me conformo del 0 al 10 con alcanzar el 5, con aprobar, como he hecho siempre en mi vida. Yo siempre en mi vida, bueno, ni siquiera, siempre he suspendido, ¿no? Entonces, para mí fue algo un reto, ¿no? Que dije, bueno, de una vez por todas tengo que empezar a hacer algo y terminarlo. Y para mí, como fue la cosa más importante de mi vida, me quise sacar un 10.
Yo fui ambicioso en mi propio proceso porque no confiaba en nada de mí. De hecho, yo siempre estaba en mi proceso, estaba diciendo siempre a ver cuándo la termino fastidiando y a ver cuándo viene la recaída. O sea, yo siempre... Luego me he dado cuenta que ese pensamiento tampoco ha sido demasiado malo, porque es quien te advierte: ten cuidado que no lo tienes todo hecho, ten cuidado que esto es para toda la vida, porque luego conocemos a muchos enfermos que empiezan ya lo tengo controlado. Y ya lo tengo controlado significa que dentro de muy poco tiempo vas a ir al bar, ¿vale? El decir, y como yo sé que no controlo, porque a mí no me gustaba la cerveza, o a mí no me gustaba el whisky, y me gusta el whisky, y me gusta la cerveza, y me gusta todo lo que me metía, pero como sé que no lo controlo, y sé que soy compulsivo, y sé que me va a volver a hacer infeliz otra vez, y yo estaba muy cansado de ser infeliz, estaba muy cansado de hacer infeliz a los demás, pues sé que esto tenía que ser para toda la vida. Hay una frase de Punset que dice esta famosa frase de desaprender, y básicamente es cambiar los hábitos de tal manera en el cual tu cerebro quite aquello y le metas las cosas nuevas, ¿verdad? Bueno, pues sinceramente aquí tenéis el reflejo vivo de alguien que está cerrando bares hace 6 años, y ahora si entro a un bar es para tomarme un café, y que desde luego los bares para mí ya no tienen el sentido que tenían antes. Para esto, primero hay que tener muchas ganas, o sea, hay que ponerle mucho empeño, hay que saber que esto no va a ser fácil, que es difícil, hay que apretar dientes, hay que intentar superarse, hay que motivarse. Y yo lo que sí tengo muy claro es que creo que aunque yo he hecho un buen trabajo conmigo mismo, no está mal, pero si no hubiese tenido a mi asociación, todavía seguiría diciéndome por qué no soy capaz de lograrlo. Y los enfermos que van de la oreja, yo estuve 2 años y medio como terapeuta, vamos, como orientador de grupo, ¿no? Y yo recuerdo cuando entró una persona, un querido, no voy a decir el nombre, decía, es que mi mujer y mis hijos han hecho un complot contra mí, porque dicen que es que yo bebo. Claro. El hombre estaba, bueno, pero de esto creo que los encontramos a patadas, ¿no? Los que vienen porque si no te ponen las maletas y las botas de casa y tienes que salir, ¿verdad? Yo cuando escuché, vino otra persona, otro enfermo nuevo, y cuando le escuché 4 meses después, iba a decir el nombre, a esta persona, hola, me llamo tal, y soy enfermo alcohólico, pues casi me tiro a su chepa y digo, por fin ha reconocido, ¿verdad? También la gente que va de la oreja termina haciendo clic, y es un trabajo importante, ¿no? Que los que tienen que hacer este movimiento asociativo, las terapias cognitivo-conductuales, donde todos los que ahí estamos, hay veces que estamos 4, hay veces que estamos 12, dependiendo, hablamos el mismo idioma. Entonces, entre nosotros no nos vamos a engañar. Hay gente que sí lo hace, ¿no? O sí lo intenta, pero al final no lo consigue. Bueno, pues básicamente yo creo que es hora de que Óscar pues un poco nos ilustre cómo funciona esto, ¿no? Porque terminar diciendo de que también tengo mi segunda novela, El sol entre las nubes, porque si los chicos o los hombres, el mundo de las ediciones es malo, la mujer, y este libro habla de 3 adictas, salen más personajes, pero habla de 3 adictas en femenino. La edición en las mujeres es para hacer para reflexionar, ¿verdad? Socialmente en las ediciones en las mujeres es un tema complicado, y bueno, yo me atreví a escribirlo, y si alguno de vosotros queréis, hemos traído ejemplares de nuestros libros, estaremos luego al final del coloquio a vuestra disposición por si queréis adquirir algún ejemplar, ¿de acuerdo? Yo creo que Óscar, ven aquí ya, cuéntanos un poco. Toma.
Iba a poner un PowerPoint, pero yo creo que va a ser más dinámico si hablo directamente, sin un guión preestablecido, que a veces quizás nos pueden concertar más en la comunicación con vosotros. Yo soy un enfermo alcohólico, enfermo cocainómano. Mi pasado es tremendo de desilusiones con mi mujer, con mis padres, con mis hijos, con todo el mundo. Son 20 años de enfermedad, en la cual llegué a un punto en el que mi consumo de cocaína era diario. Es decir, yo para poder vivir tenía que consumir cocaína todos los días. Y eso me llevó a pasar un infierno brutal. Yo el momento en el que decido cambiar es un momento en el que mi mujer me echa de casa. A mí sí me pone las maletas en la puerta y me dice: no te vas con tu madre porque tampoco hablas con ella. Me quedé solo y bueno, un familiar me acogió y me llevaron con 2 pistolas a una asociación a rehabilitarme. Yo no quería, yo era de los que decía: ¿yo qué hago aquí? Estáis todos locos, Pero bueno, el caso es que funcionó y una vez que terminé mi proceso y logré mi abstinencia, pues me quise quedar primero como terapeuta y bueno, pues ahora tengo la responsabilidad de presidir la asociación y velar porque siga ayudando a los demás, que es lo que hacemos. Y un poco quiero decir que las asociaciones tienen una función muy importante porque ahora mismo, quizás por la crisis que hay y por la situación económica que estamos viviendo, desde la administración, los servicios de salud, se están empezando a escatimar ciertos medios que antes estaban más disponibles. Y eso hace que la población que sigue teniendo este problema, incluso a veces se agrava, a lo mejor con la crisis cambian de sustancias más baratas, pero una persona adicta tiene que quedar claro que lo que va a hacer es consumir. Pasará del whisky de 12 años al de 4, de la botella de vino de gran reserva a la botella de cocinar, pero va a seguir consumiendo. Entonces hay que seguir ayudándoles. Y en la administración, o sea, en los servicios de salud hay medios, y hay buenos medios, pero a veces no se aborda el problema como lo abordamos desde las asociaciones, porque es que lo hemos vivido en nuestras propias carnes. Entonces, el haber sido cocinero antes que fraile, dicen, pues ayuda mucho a comprender el problema y sobre todo a trabajar con pasión, con mucha pasión, que es lo que hacemos en las asociaciones. Que quede más o menos, os quede claro, las personas que trabajamos en las asociaciones para rehabilitar a personas con dependencias, somos todos voluntarios, es decir, no cobramos. Nos quitamos horas de trabajo, horas de estar con la familia, horas para ayudar a los demás, para sacar a la gente del problema que nosotros hemos sufrido previamente. Eso a nosotros nos vale, a mí mismo como refuerzo personal me vale para seguir en contacto con mi enfermedad, para lo que decía, que no se me olvide nunca, porque el día que se me olvide que lo que soy, voy a acabar en un bar. O sea, lo tengo clarísimo, que voy a acabar en un bar o consumiendo cocaína otra vez. Y el estar en contacto con la enfermedad diariamente hace que esté muy consciente de ello. Bueno, ¿qué hacen las asociaciones? Las asociaciones lo que hacen es acoger a personas con problemas de dependencias para lograr un cambio en su vida. Ese cambio se aborda desde todas las formas posibles, desde el ámbito familiar, desde el ámbito, como bien decía Ignacio, desde el ámbito del propio enfermo, y se le pone en contacto con una cosa muy importante, que es su enfermedad, que muchas veces ni siquiera eres consciente de que lo que tú tienes es una enfermedad de adicción. Un adicto ha sufrido una serie de cambios en sus núcleos de recompensa cerebrales que no los conocen ni los entienden, piensan que son unos viciosos, unos fracasados y que lo van a ser toda la vida. En realidad no. En realidad hay un problema de una enfermedad o una dependencia que se ha llegado por un consumo continuado durante mucho tiempo, y lo que hay que hacer es reeducar eso. Las asociaciones lo que deben de hacer es un poco lo que, no quiero decir que todas tienen el mismo sistema, yo voy a hablar del que yo conozco, que es el que yo trabajo día a día con los enfermos en nuestra asociación. Es primero motivación, mucha motivación, es lo que nos va a hablar después Javier, pues tampoco le voy a pisar su ponencia, pero sí es cierto que desde el primer momento que el enfermo entra a nuestra asociación y se le sienta en un despacho para hacerle una entrevista de acogida, es todo motivación.
En ese momento de nada me sirve decirle qué es lo que has hecho, mira cómo vienes, mira lo que eres, mira cómo estás, tu mujer está llorando, ¿de qué me sirve? No tiene ninguna utilidad. Todo nuestro interés y intensidad es que esa persona se quede y se motive para seguir en adelante su proceso. Este proceso es largo, es muy largo, porque una dependencia que se ha adquirido durante muchos años, como Ignacio nos contaba que 30 años, eran 20 años, no se puede quitar en 2 días y requiere cosas urgentes y fuertes. Yo les digo muchas veces a las personas que vienen a nuestra asociación, digo, mira, si tuvieras un constipado te daría una aspirina y te digo adiós, te doy la mano y hasta luego. Pero tú tienes prácticamente un cáncer, y un cáncer se aborda con quimioterapia y es un tratamiento duro y fuerte, pero para salvarte la vida. Porque realmente es lo que hacemos, al cambiarte la vida te la salvamos. Y a partir de ahí, pues se le empiezan a explicar qué es lo que tienen, cuál es el proceso que van a llevar. Nuestro proceso, al menos el nuestro, dura mínimo 1 año, y se compone básicamente de 2 cosas que van de la mano. Las terapias de grupo, en las que antes hablaba un poquito por encima Ignacio, en las que el enfermo se pone en contacto con su enfermedad a través de su experiencia personal con un grupo de personas de iguales. Es decir, se va a sentar con personas que tienen mayores, menores problemas, pero todos van a hablar el mismo idioma, es decir, tienen un problema de dependencia. Y esos grupos de terapia, no podemos quedarnos tampoco en la imagen de muchos grupos de anónimos que también tienen su función, pero van dirigidas por un terapeuta que en todo momento va a dirigir la recuperación de cada uno de los enfermos. Es decir, les va a decir cómo tienen que comportarse, qué conductas son inapropiadas, va a reforzar las que sean apropiadas, muchas veces va a ignorar las malas, ni siquiera va a entrar en ellas por no entrar en confrontaciones, que eso forma parte de la motivación. Es decir, no me hago caso de esto que me estás diciendo porque no me interesa y te refuerzo lo que sí me interesa y hago que lo digas por tu propia boca, que es lo que realmente se te va a quedar. Pero además se le va a enseñar a responder a estímulos directos. Es decir, yo en mi caso hay muchos estímulos, después de 4 años de abstinencia, que me hacen dispararme, aún. Es decir, simplemente el sonido de una lata de Coca-Cola al abrirse, a mí me hace daño, o sea, me hace un daño tremendo. En ese momento me acuerdo de la cerveza. Hay ciertas horas del día, incluso en las que yo consumía cocaína, que era terminar de trabajar a las 5 o las 6 de la tarde, que en algún momento me dispara otra vez. Entonces, todos esos disparadores los identificamos en las asociaciones, en los grupos de terapia, y se les enseña a qué hay que hacer ante eso. Hay que, por supuesto, eliminar disparadores, pero hay algunos que no podemos. Y ante un disparador vendrá un pensamiento de consumo. Y ante ese pensamiento de consumo hay que hacer unas técnicas de parada de pensamiento. Y todo eso se les va enseñando para que ellos puedan afrontar su enfermedad de por vida. Porque esto va a suceder no cuando termina el proceso de rehabilitación. O sea, muchos años después, esos disparadores se pueden seguir produciendo. Aparte de esas terapias, se le intenta un poco hacerle volver a la familia. Es decir, que recupere los papeles como padre, como marido, como amigo, como hijo, en todos los sentidos, porque no lo saben hacer. Es decir, no saben cómo tengo que ser ahora con mi mujer, cómo me tengo que comportar con una mujer o una pareja que pensemos que ha sufrido la enfermedad de su marido durante muchos años. Yo creo que a veces no es porque nos quieran, ahí discrepo un poco con mi compañero, es porque normalizan, realmente se han acostumbrado a vernos mal siempre y piensan que somos así ya, y bueno, llegan a normalizar, a cerrar los ojos, a no enfrentarse al problema. Es decir, tengo un marido con un problema de cocaína y a veces es mejor cerrar los ojos y normalizar. Y más o menos trabaja, tiene un sueldo, está de vez en cuando y se conforman. Y el hacer recuperar todo eso cuesta mucho. Primero porque el enfermo no sabe, y segundo porque la mujer no le deja en derecho. Es decir, que es que ahora quieres ir a hablar con el profesor de tus hijos. Sí, es como si le robáramos un área de su vida que tiene ya durante muchos años consolidada y es como si le estuviéramos atracando realmente. Y hay que respetar todo eso y hacerlo de una forma tranquila, ordenada y guiada terapéuticamente. Todo esto puede hacerse también porque los terapeutas que están en nuestra asociación, todos han pasado por la enfermedad. Es decir, todos son enfermos que antes han rehabilitado en la asociación, en otras asociaciones, pero saben de lo que está hablando el enfermo. También sirve porque no nos pueden engañar.
Yo ante las mentiras, es normal, la mentira es una conducta adictiva que también tenemos que desechar durante los procesos de rehabilitación, pero sabemos cuáles son porque las hemos dicho. Las 5 respuestas que tenemos preparadas para cuando nos preguntan, las tenemos todos y eso hay que desecharlo. Todo el proceso de rehabilitación trata de evitar la abstinencia, el dejar de consumir, pero sobre todo el cambiar la conducta adictiva, eliminarla. La conducta adictiva va desde el ser caprichoso, prepotente, orgulloso, que lo solemos ser todas las personas que hemos tenido un problema de dependencia, el ser mentiroso, el egoísta, todo eso tiene que cambiar y por eso lo decimos, aquí tú no vienes a dejar de consumir, tú tienes que venir aquí a cambiar como persona, porque si no, si dejas de consumir únicamente, dentro de 1 año y medio, cuando no estés bajo nuestra burbujita de cristal que te estamos cuidando, y salgas fuera y sigas mintiendo, o sigas justificándote, o sigas autocompadeciéndote, diciendo, ay, pobrecito, pobrecito, y los famosos araquiris del cada vez que le sale algo mal de cualquier persona enferma alcohólica, pues volverá a consumir, seguro. Hay personas que consiguen estar en abstinencia muchísimos años con conducta adictiva, nosotros los llamamos que están en el dique seco, o borrachera seca. No consumen, pero se comportan como si lo hicieran. ¿De qué nos ha servido? ¿De qué nos ha servido? Hay que cambiarlo todo. Y bueno, nosotros aparte de eso, de la terapia de grupo, que realmente va a ayudar a esa persona a salir del mundo del alcoholismo, pero lo que hacemos también es, durante el proceso están sometidos a una serie de normas, unas normas muy estrictas, sí, pero muy estrictas porque lo que se tratan es de evitar disparadores. Esas normas van desde, por ejemplo, no pueden llevar dinero durante todo el programa, lo tiene que administrar un familiar, no pueden entrar a bares, restaurantes, cafeterías, no pueden ir a casas en las que hay alcohol, no pueden hacer viajes de placer, no pueden juntarse con personas con las que bebían, porque eso, ya al no hacer eso, vamos a evitar disparadores. Ya les hemos quitado unas cuantas piedras del camino, ¿no? Van a tener muchas, pero ya esas las quitamos. Pero logramos algo muy importante, que es la disciplina. En una persona adicta la disciplina está totalmente machacada, no hay disciplina. Una persona alcohólica, yo en mi caso además me reconozco en ello y lo digo así, una persona que yo hacía lo que quería, cuando quería, sin contar con nadie y que los demás fueran detrás mía. Y no, eso no. Durante el programa hay unas normas que tienes que cumplir y eso te hace que te vayas haciendo más humilde, que tengas que disciplinarte mucho porque hay que cumplirlas siempre y ante ciertas discrepancias con las normas, si hay algún conflicto en el trabajo que tenga que llevar dinero por trabajo, eso tiene que hablar tiene que pedir permiso a un terapeuta. Pues una persona de 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, dependiendo del grupo en el que esté, pedir permiso para llevar dinero, pues le hace que adquiera una humildad importante. Las normas para nosotros pues van de la mano con la terapia y siempre van a conseguir eso, humildad, disciplina y va a evitar disparadores. Luego hay otra parte que es fundamental, además nosotros estadísticamente lo vemos, es abordar a la familia. La familia viene a veces peor que el propio enfermo. Y para que esto funcione, es ideal que el familiar acompañe al enfermo. Por eso el familiar tiene su propia terapia de grupo, en la que va primero el familiar con el mismo terapeuta, que luego después va a ir su pareja o su padre o a quien esté acompañando. De esa forma, primero a esa mujer o a ese padre o a esa madre, lo que vamos a hacer primero es decirle que lo que tiene al lado es una enfermedad, que sepa convivir con ella y que sepa comprender lo que ha pasado. Ayudamos a pasar página. Si un familiar no pasa página, es posible que el enfermo no lo haga tampoco, porque los reproches, las culpas de lo que ha hecho en el pasado, en esto no sirven, no tienen ninguna utilidad. ¿Qué utilidad tiene? Es decir, es que tú robaste dinero o robaste el oro y lo vendiste para beber o para consumir cocaína, ¿de qué nos sirve? Ya, si lo que queremos es recuperarnos, ¿ya de qué nos sirve todo ese reproche? Entonces, es muy difícil, hay que ver, la situación en la que llega un familiar es muy complicada y el que consigamos que todas estas cosas, que se muerdan la lengua, que no entren en discusiones, y encima el enfermo al entrar en la asociación deja de consumir y eso provoca un síndrome de abstinencia, con lo cual durante semanas se le pone una mala leche porque no puede consumir. Entonces tú tienes a su mujer que ha sufrido el problema de alcoholismo y por fin le está haciendo frente de su marido y le dices que no le recuerde el pasado ni que no le reproche, pero a la vez tienes al marido tocando las narices. Entonces el familiar tiene un papel importantísimo y por eso necesita nuestra ayuda de los terapeutas tanto como él. Además les ayudamos a desahogarse, a compartir con el grupo de terapia
pues son las otras parejas, las otras madres, otras personas que han sufrido lo mismo que ella, que no es la única persona en el mundo que lo ha sufrido, que no está sola, que puede desahogarse y hablar del problema del alcoholismo, que no lo puede hacer a lo mejor con las amigas por vergüenza, por el rechazo social que puede existir, y eso ayuda mucho, y también para soltar episodios, secuencias de su vida por culpa del consumo muy difíciles, y también enseñarle a que ahora tiene que admitir a un padre, a un marido, y que tiene que empezar poquito a poco a quererle. Y además le decimos, no de golpe, nosotros mismos decimos, se lo tiene que ganar. Se lo tiene que ganar porque la experiencia nos dice que cuando un familiar nada más entrar se soluciona todo con el marido ve que todo ya ha recuperado absolutamente todo, tenemos riesgos de recaídas. Entonces, tiene que costar un esfuerzo. El programa es esfuerzo y es sacrificio. El que lo vive, le gusta. Yo también viví mi proceso de rehabilitación con un orgullo y con mucha curiosidad, expectación, y me gustó. De hecho, a la gente le gusta hacerlo. O sea, no penséis porque tengan unas normas que tengan que ir todos los sábados a una terapia, no les gusta. No, a la gente les gusta porque se motivan, hablan entre ellos, hablan de su problema, de sus... No solo se habla de adicciones, a veces se habla pues, de que también una discusión con mi hijo y le enseñamos, pues mira, tienes que decirle, tienes que hacerle. Es decir, se aborda muy globalmente el asunto. Pero además la asociación tiene otros muchos recursos que hace que la gente, una vez que está dentro, se sienta comprometida con la propia asociación. Entonces tenemos luego entre diario el propio terapeuta que durante la terapia grupo el fin de semana está llevando al familiar, al enfermo, pues entre semana hace intervenciones individuales, pues si ha surgido algo que no pueda esperar a ser hablado en grupo, o que sea tan urgente que haya que meterle mano ya mismo. Pues ahí está el terapeuta entre semana en nuestra sede, en sus despachos para ayudar. Pero además tenemos psicólogos también, psicólogos que son voluntarios, ellos en algún caso sí, pero en algunos no han pasado por la enfermedad, pero sí nos ayudan a los terapeutas para ciertas pautas que hay que tomar con ciertos enfermos. Y además trabajadores sociales, también voluntarios, todos trabajan por ayudar a los demás. O sea, que esto es así, todo este proceso de lo que estoy hablando, con psicólogos, terapeutas, terapias de grupo, intervenciones entre semana, tal, todo gratis, no tiene un coste. Y bueno, pues los psicólogos, los trabajadores sociales ayudan a que los enfermos pues salgan adelante. Y más, hay más, también para hacerles que durante su proceso de recuperación ganen algo más que no sea su abstinencia, pues también tenemos talleres. Ahora mismo pues tenemos un taller de informática, en el que los propios enfermos, que no sé, por ejemplo, ahora tengo un responsable de una gran empresa de la que no puedo decir el nombre, es el responsable de informática, y él ha empezado su rehabilitación hace 5 meses, y como es tan grande lo que está viviendo, es recuperar a su familia, dice, ¿qué puedo hacer? No me puedo esperar a terminar de curarme, yo quiero hacer ya cosas. Pues venga, ponte a dar un curso de informática, que tú de eso sabes, y eso no interfiere en tu programa de alguna manera. Y pues él mismo pues, ha creado un programa, está ayudando a muchas personas a las que está enseñando pues, informática y bueno, pues todas esas cosas. Además tenemos un curso de electricidad, que lo mismo, lo da un electricista que está en recuperación. Tenemos un grupo de teatro que le vamos a formar, no ha empezado aún, pero vamos a formar, el cual el profesor de teatro es una persona que también trabaja en una entidad financiera, ya está dado de alta, pero sigue en contacto con nosotros, le gusta venir de vez en cuando a ayudarnos y sigue acudiendo a la asociación. Y también colabora. Tenemos un taller de manualidades, talleres de lectura para personas que ya vienen con problemas de concentración y memoria, que pasa mucho con el alcoholismo. Les ayudamos a que salgan adelante y que adquieran esa concentración, les enseñamos para que adquieran una madurez cuanto antes mejor. Y luego además lo acompañamos por los domingos, hacemos actividades lúdicas, es decir, nos vamos al campo, en verano nos hemos ido de camping 5 días, nos vamos a ver museos, para que vean que la vida hay que llenar los huecos que deja el alcohol, que nos deja. Es decir, pensar que yo, por ejemplo, mi consumo era cerca de 6, 7, 8 horas diarias consumiendo alcohol y consumiendo cocaína. Entonces esos huecos hay que llenarlos con otras cosas, con proyectos, con metas, con actividades, les enseñamos, les llevamos pues mira, al museo, al cine, tal, todos en grupo, ¿tá? Fomentando amistades en abstinencia y
todo esto en su conjunto hace que la persona que entra en nuestro programa pues se sienta comprometida con el programa, están muy a gusto. De hecho, cuando les damos el alta se van llorando porque no se quieren ir. Lo que pasa es que en algún momento tienen que levantar el vuelo y tienen que enfrentarse al mundo sin normas, que son nuestras normas, ¿no? Pero bueno, después de todo esto, una persona que está de alta sigue en contacto con nosotros, y eso es lo bueno, que vengan una vez al mes, organizamos charlas de veteranos, de personas que llevan abstinencia muchos años, para que entre ellos refuercen su abstinencia, si les ha pasado alguna cosa entre estos años que se les dio de alta, si ha surgido algún problema, algún conflicto que no haya sabido resolver. O sea, quiero decir que ellos, si quieren, pueden seguir en contacto con nosotros y de esa forma pues estar siempre trabajando por su enfermedad. Yo siempre digo que cuando alguien sale de la asociación tiene que salir con la idea clara de que esto es para toda la vida. Es decir, yo el día que pierda la perspectiva de que el alcoholismo y la cocaína ya no es un problema para mí, ese día es el principio de mi fin otra vez. Y eso es lo que tratamos de transmitirles, que hay que estar siempre alerta ante cualquier cosa, A mí me ha pasado alguna vez, no sé, una pequeña mentirijilla que he podido decir en algún momento, ahora pues sin importancia, pero lo rectifico inmediatamente. Digo, ¿puedes creer que lo que te he dicho pues, no ha sido así exactamente? Pues una persona que no es adicta se puede permitir el lujo de decir alguna mentirijilla, piadosa, decir algo. Pero una persona como siendo un alcohólico, un cocainómano, el decir una mentira es volver a una conducta adictiva. Entonces, eso también nos puede precipitar muchos problemas después. Entonces, tenemos que mantener raya nuestra propia conducta, que yo lo reconozco. Yo soy un tío nervioso, soy un tío caprichoso, soy un tío que en algún momento, si se me deja, puedo llegar a manipular. Y como no mantenga a raya eso, en cualquier momento puedo estar otra vez en riesgo. Y como lo último que quiero en mi vida es volver a hacer daño a mi familia, que por suerte la recuperé, yo estoy con ellos, con mi familia, con mis hijas, no quiero volver a pasar por ello. Entonces, bueno, esto es un poco el trabajo que hacemos en una asociación normalmente, y en concreto en la mía. Yo espero que bueno, pues os haya interesado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quiero agradecer a la Universidad Popular, a Ignacio, a Óscar, la confianza. Y bueno, yo me voy a presentar. Mi nombre es Javier Clavero, soy empresario y me dedico al mundo de la motivación. Y lo hago dando charlas, ponencias, colaboro con distintas emisoras de radio, ONGs, y llevo un tiempo colaborando muy de cerca con Ignacio, y me siento muy cómodo porque, veréis, la motivación es un recurso que todos tenemos, y que cuando uno piensa un poco en lo que acabamos de escuchar, realmente todos en muchísimos momentos de nuestra vida hemos podido estar cerca de caer en este tipo de conductas que ellos nos hablaban. Y yo quisiera, a pesar de que siento mucha empatía y mucha simpatía y me siento muy cómodo estando cercano a ellos, me gustaría que mi ponencia marcara un poco de distancia, ¿vale? Es decir, aprovechamos el PowerPoint, sí, yo también aprovecho el PowerPoint. Entonces, quisiera que marcara un poquito de distancia, precisamente para eso, para no tener que pasar por el proceso que ellos han pasado, ¿vale? Es decir, tener ese conocimiento, ese incluso temor que deberíamos de tener. Yo, por circunstancias, muy jovencito, me alisté a la Legión, y bueno, pues hace 30 años que fue cuando estuve, era muy fácil caer en determinadas conductas. De hecho, conocí mucha gente que cayó en ese tipo de conductas, y bueno, yo en aquel momento no supe muy bien por qué no caí en aquellas conductas. Con los años y con un sinfín de experiencias cercanas al triunfo personal, y a los fracasos, a muchos fracasos, a muchas derrotas también, y a cambios importantes en mi vida, descubrí que hay algo en nuestro interior que mucha gente llama motivación,
Y para mí es un recurso, os voy a dar la definición que yo utilizo de motivación. Motivación para mí es un recurso de la mente, es una herramienta, una capacidad que podemos tener y podemos desarrollar, que nos empuja hacia adelante, ¿vale? Y nos empuja hacia adelante, pero para superarnos, precisamente para alejarnos, en este caso, de este tipo de conductas. Y puede ser incluso por superación o por temor. Cada uno podrá utilizar la que más le convenga. El caso es saber dónde estás, dónde quieres estar y dónde no quieres estar. Y trazar la línea, y ir en un sentido o en otro. Entonces, yo os voy a hablar de una forma muy ligera y sencilla de un sistema. La motivación, al final, cuando terminamos con ella, lo que tenemos que tener es tenerla integrada en nosotros. Ni siquiera tenemos que estar pensando en estar motivándonos, en estar superándonos. No tiene que ser algo que estemos pensando, tiene que ser algo que de motu propio, que esté en nuestro interior y que nosotros nos movamos hacia donde queremos realmente movernos. Pero en un inicio, si uno lo necesita, pues tiene que conseguir crear un sistema, algo físico, que uno pueda incluso abrir un cajón y cogerlo, ¿vale? Y utilizarlo, como utiliza uno un destornillador para apretar o aflojar un tornillo. Entonces, el primer paso es saber qué es lo que queremos. Tenemos que tener objetivos, tenemos que tener metas, tenemos que tener propósitos. Estamos, yo diría que casi cansados, hastiados de que nos hablen que hay que tener objetivos, que hay que tener metas, pero ¿realmente los tenemos? O sea, ¿realmente los hemos escrito? ¿Realmente pensamos en ellos? ¿O son solamente una ilusión que pasa por delante nuestro? Es decir, yo quisiera ser, tener, hacer. ¿Lo deseamos? ¿Realmente lo queremos? ¿Realmente nos lo exigimos? ¿Trabajamos por y para ello? Entonces, para que esas cosas no sean simplemente ilusiones, deseos, que aparecen y desaparecen, tenemos que darles sentido. Y la manera de dar sentido a un objetivo es hacerse una serie de preguntas. Es decir, ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? Esto que parece así muy liviano, realmente cuando uno se pone a trabajar en ello y coge papel y lápiz incluso, nos lleva tiempo, nos lleva mucha dedicación, porque no es fácil saber lo que queremos. Y al final os diré por qué no es fácil saber lo que uno quiere. Entonces, cuando uno consigue convertir los objetivos en propósitos, el propósito es cuando lo hemos vestido, hemos respondido a esas preguntas. Hay un pequeño recurso, hay una pequeña trampa, porque bueno, muchas veces si nos quedamos en el mero, bueno, yo tengo el objetivo de terminar de estudiar, de tener un trabajo fijo, de comprarme un coche nuevo cada 5 años. Bueno, pues realmente esos son solamente objetivos, se va perdiendo la intensidad, se pierde la fuerza. Entonces lo que tenemos que conseguir es, ¿por qué no le damos la vuelta y a esos propósitos, a esos objetivos, los llamamos retos y desafíos? ¿Qué hacen los deportistas? Los deportistas realmente no tienen objetivos, tienen retos, tienen desafíos y se preparan para ellos concienzudamente. Pues eso es realmente lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros objetivos. Y bueno, pues yo diría que todo el mundo conoce sus límites, pero no deben de haber limitaciones. Las limitaciones es algo muy mental y muy nuestro, muy del ser humano. Y esas limitaciones se pueden romper siempre, sí o sí. Tenemos propósitos, tenemos objetivos, tenemos que contar a continuación, pues como decía Ignacio, te miras en el espejo y te ves, bien, genial, pero no basta con eso. Uno tiene la obligación, y no el derecho, sino la obligación de conocerse. Es decir, si tú quieres mejorar como persona, si tú quieres mejorar tu perspectiva, debes aprender a mejorarte, debes aprender a mirarte en un espejo y ver lo bueno, ver lo malo, ver en lo que puedes mejorar, ver lo que es mejor dejar a un lado, pero verte. Y verte es aprender procesos de autoconocimiento. Y en estos procesos, como decía Óscar también, importantísimo la disciplina, pero claro, al ser humano
Hay determinados seres humanos que cuando nos hablan de disciplina se nos ponen los pelos de punta. Bueno, no hay problema, o sea, no hay problema. Piensa en los hábitos. Es decir, cada uno, pensar que todo lo que sale por mi boca, al menos, cuando termine mi ponencia, ni siquiera deberíais acordaros de lo que he dicho. Para mí lo más interesante es que pensarais en qué sentimiento, en qué emoción os queda como consecuencia de lo que yo he dicho. Porque cada uno de vosotros podría estar aquí contando su sistema, ¿vale? Es decir, y todos son válidos. Mi sistema no es un sistema que te lleve al éxito ni personal, es mi sistema, es lo que yo utilizo en mi día a día y pretendo transmitir por si puede ayudar al resto. Como os decía, disciplina, no disciplina, sí hábitos, ¿vale? Que al final, bueno, pues no deja de ser lo mismo. El tiempo es un factor muy importante y estamos muy habituados a que nos enseñen a controlar, gestionar, administrar el tiempo, ¿vale? Y al final parece que el tiempo es algo que está allí, muy lejos de nosotros, y no es así. Todas esas técnicas son geniales, están muy bien, pero tenemos que acostumbrarnos a que el tiempo está dentro de nosotros, y somos nosotros los que tenemos que aprender a gestionarnos, porque solo hay una manera de superarnos y avanzar hacia adelante, y es hacernos totalmente responsables de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, seamos o no seamos los responsables, ¿eh? Por eso, todas estas personas que vienen a contar sus experiencias pasan de un agujero negro muy profundo, muy profundo, del que a veces da miedo incluso hablar, y pasan de ese agujero profundo, es como si dieran un salto cuántico, y muchos de ellos pasan a triunfar. Ignacio ha escrito dos libros, y parece que en lugar de estar 30 años agarrado a temas sospechosos, hubiera estado aprendiendo a escribir. ¿Pero por qué? Porque se hacen responsables de lo que han hecho, de lo que son, y de lo que no quieren ser. Se hacen responsables. Y podían hacer responsable a la sociedad, a la familia, al entorno, al Estado, a la crisis. No, se hacen responsables ellos. Solo aquel que se hace responsable de su vida y de sus actos y de su conducta es aquel que se superará, sí o sí, ¿vale? Más cosas alrededor de la motivación. ¿Qué necesitamos para estar motivados? Bueno, os hemos dicho que tenemos que tener motivos, objetivos, parámetros como el tiempo, la disciplina, los hábitos. Tenemos que poner todo eso en fórmulas, ¿vale? Cuando uno trabaja con matemáticas, 2 y 2 son 4, y lo tenemos muy claro. Quizás podríamos filosofar mucho sobre si 2 y 2 son 4, pero 2 y 2 son 4, parece que sí, ¿verdad? Pues utilicemos fórmulas que nos ayuden a superarnos. En mi caso, me gusta utilizar una fórmula que es muy sencilla y que la llevo a la práctica todos los días, y es que para querer algo necesitas tener la voluntad. Yo tengo la voluntad de querer algo, la voluntad, pero uno puede tener la voluntad y permanecer sentado, y tienes mucha voluntad, toda la voluntad del mundo, pero permaneces sentado, o en tu agujero negro, pero sigues teniendo mucha voluntad. Además de voluntad, ¿qué nos hace falta? Tenemos que sumarle la actitud. La actitud es ese estado de ánimo que no sabemos muy bien cómo se genera, o sí, depende, esto es personal, pero es ese punto en el que uno, pues, su musculatura empieza a ponerse en marcha y hace que se levante de la silla, ¿vale? Pero solo con la actitud no vale. Tienes la voluntad, tienes la actitud, te has levantado de la silla, genial, maravilloso. Ya has hecho mucho más de lo que hace la mayoría de la gente en toda su vida. Pero te falta lo principal, que es lo que hace que ellos pasen de donde estaban a donde están. De donde yo estoy a donde estaré, de donde estáis vosotros a donde queráis llegar. Y es la acción. La acción. Es decir, uno se puede pasar toda la vida estudiando y siempre te falta un curso. Dices, joder, cuando termine este curso me hago empresario. En fin, este libro, joder, ¿cómo no voy a tener este libro? Y mientras lees no haces. ¿Qué ocurre? Que hay gente que tiene las bibliotecas llenas, que son verdaderas enciclopedias, pero no hacen nada en su vida. No
no saben qué hacer con lo que saben, con lo cual es mejor saber poco y hacer que saber mucho y no hacer nada. Por lo tanto, una fórmula que a mí me gusta emplear mucho es la voluntad, es decir, quiero, la actitud, me levanto, y a la acción, es decir, me pongo a andar, imprescindible. ¿Vale? Esa podría ser una fórmula. Otra fórmula podría ser, porque esto depende mucho de las personalidades. Podrías decir, mira, la pasión más la paciencia más la perseverancia te lleva a la acción, y la acción te lleva a resultados. Otra, los pensamientos generan emociones, las emociones generan acciones. ¿Y qué ocurre? Que las acciones generan resultados. Lo que no podemos hacer es tener 7 páginas de fórmulas, porque no vas a utilizar ninguna. Es decir, es como el voy a hacer un curso más, voy a leer un libro más, que hay que hacer un curso más, y hay que leer un libro más. Nunca hay que acabar de leer, nunca hay que acabar de estudiar, pero hay que hacer. Hacer es lo importante, eso es lo importante. ¿Cómo se hace camino? Andando. ¿Y andar qué es? ¿Hacer cursos? ¿Leer? Sí, pero sobre todo es acción, ¿vale? A mí me gusta hablar de fórmulas, que serían estas, ¿vale? Coger una, trazar la vuestra, no utilicéis la de nadie, mezclarlas, ¿vale? Hasta que halléis la que verdaderamente os emociona y os pone en marcha. Luego podríamos hablar de claves del éxito: la seguridad en lo mismo, la imaginación, el entusiasmo, la iniciativa, el liderazgo, la cooperación, la tolerancia, el hacer más de lo que se espera que hagas. Es decir, hay muchísimas claves. Podríamos ahí meter los valores, la laboriosidad, la honestidad, el honor. Podríamos estar así días y días. Trabaja las tuyas, trabaja las que a ti te emocionan, las que tú sabes que son fuertes en ti. Es mejor tener 3 buenas capacidades que 18 flojas o malas. Es decir, hay que trabajar las capacidades que nos ponen en marcha, las que empatizan con nosotros, las que nos emocionan, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, ya estamos en marcha, estamos en acción. ¿Qué ocurre cuando uno anda? Pues que tropieza, y se cae, y vienen los fracasos, y las derrotas, y se mete uno en agujeros que no debe, y lo sabe, pero se mete. Bueno, somos humanos, y eso ocurre. No, bueno, iba a decir, no pasa nada, no, sí que pasa. Es decir, hay agujeros que mejor no dar la vuelta, ¿vale? Lo mismo cuando estés cerca, te caes y luego no eres capaz de salir. No todo el mundo tiene la fuerza de voluntad que tienen ellos y la gente que ellos conocen en sus asociaciones, ¿vale? Pero los fracasos existen. De hecho, estamos también hasta la saciedad de oír, bueno, es fácil, solo hay que levantarse una vez más de las que te caes. Genial, perfecto. Eso es muy fácil cuando se le cuenta a los demás, pero cuando uno se cae parece que su caída como que siempre es más dura que la del de enfrente. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Responsabilízate tú de tu caída. Aunque te hayan empujado, ¿quién se ha caído? ¿Tú? Pues tú eres el responsable de tu caída. Y los fracasos, cuando uno menciona la palabra fracaso, parece que automáticamente surge como una especie de cárcel redonda de barrotes hasta arriba y estás ahí encerrado y dices, fracaso, no puedo salir, ¿qué hago? Pues, de hecho es muy fácil, Bueno, no es fácil, hay que hacerlo, pero bueno, a mí me gusta pensar que es fácil porque he tropezado más de una vez y me he levantado. Y seguro que tropezaré muchas más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la palabra fracaso por la palabra derrota. ¿Qué les ocurre a los equipos de fútbol cuando pierden un partido a mitad de liga? ¿Qué dice el locutor de televisión? El equipo tal ha sufrido, ¿qué ha sufrido? Una derrota. ¿Por qué? Porque se supone que a la semana siguiente puede volver a ganar el partido, ¿vale? Nadie dice a mitad de liga, cuando un equipo pierde, que ha fracasado, ¿vale? Ha fracasado cuando llega al final y ha sido un desastre. Pero bueno, vuelven después del verano y son capaces de mejorar, ¿vale? Es decir, vamos a convertir fracasos en derrotas temporales. Esos fracasos, esas derrotas, no dejan de ser lecciones que nos manda la vida muchas veces. Empujones que nos hacen cambiar nuestra dirección, quizás hacia cosas que realmente nos gustan más, nos hacen plantearnos la vida, nos hacen
saber de qué estamos hechos. Sabemos de qué materia prima estamos hechos cuando tenemos problemas, cuando tropezamos con piedras. Y cuando uno habla de fracasos es muy importante, a mí me gusta llamarlos de una manera un poco jocosa, evitar a los noístas, a los peronoicos y a los esquizofrénicos, ¿vale? Y os cuento lo que son. Todos conocemos personas que sus tres palabras fetiche son el no, el pero y el es que. No, pero, es que, no, pero, es que, no, pero, es que. Viven metidos en el no, pero, es que, ¿vale? Y lo peor del caso es que ellos no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta, tú te das cuenta cuando los escuchas. Y a este tipo de personas, al margen de que hay que ayudarlos, en fin, hay que permitir que estén, que circulen, son barreras, son limitaciones. Hay que evitar al que vive con el no, con el pero y con el es que. Dime con quién vas y te diré quién eres, decían desde antaño, y es que es verdad. Dime con quién te reúnes y te diré qué tipo de vida tienes. Entonces, si uno quiere superarse, tiene que estar con gente que quiere superarse. Es así de sencillo, ¿vale? Y ya para ir terminando, os diré que hay dos partes muy importantes dentro de este pequeño sistema y píldora que se da de motivación, que es el adiestramiento, ¿vale? Y el adiestramiento está entroncado con la acción, es decir, no solamente hay que entrenar, ¿vale? Hay que entrenar y practicar. Si solo entrenas y no practicas, no tendrás éxito, hay que entrenar y practicar por igual. Y jugar. La vida es un juego, la vida es acción. Hay constantemente personas que están esperando su momento, y se mueren esperando su momento. Hay que tomar iniciativa en las cosas. Y cuando uno quiere algo tiene que ir a por ello, tiene que prepararse, no cabe duda, hay que estar preparado, pero hay que ir a por ello. Y después del adiestramiento, es decir, de entrenar, practicar y jugar mucho, tenemos que alcanzar un compromiso que enlaza con el primer punto de los objetivos. Comprometerse es una palabra muy bonita, que nos gusta escucharla a los demás, pero a nosotros nos cuesta mucho pronunciarla, y cuando la pronunciamos generalmente ya hemos arguido excusas, justificaciones, etcétera, etcétera, para salirnos del compromiso. No. Comprometerse es dedicarse sin reservas a aquello que tú te has propuesto, sin reservas, sin ambajes, sin condicionamientos. Es dedicarse sin reservas. Y la decisión siempre es nuestra. Y antes de leeros un pequeño párrafo, me da tiempo, os cuento una pequeña anécdota. Imaginaros que tú tienes una mariposa en la mano, aquí, encerrada, y vas al hombre más sabio del mundo, al que lo sabe todo, lo sabe absolutamente todo, y le preguntas, ¿está viva la mariposa o está muerta? Si es el hombre más sabio del mundo, se supone que lo tiene que saber. Es fácil. Si dice que está viva, la matas. Si dice que está muerta, abres la mano y deja de volar. Al final, ¿quién decide? Nosotros. Siempre decidimos nosotros. Tú decides si abres la mano y dejas volar a la mariposa o la aniquilas. Nadie te va a decir lo que tú vas a hacer con la mariposa. Esa decisión es nuestra. Y esa decisión entronca con el compromiso. Y para terminar, me vais a dejar que lea algo que me pareció en su momento muy importante y que lo puse en uno de los libros que escribí. Dos frases. La primera es: puede ser un héroe el que triunfa tanto como el que sucumbe, pero jamás el que abandona. Ellos son héroes, porque no han abandonado, han seguido adelante. Y ahora es lo que os quería leer. Dice así: nunca te detengas, la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada logro hay otro desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas.
Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Pero nunca te detengas. Esto lo dijo Teresa de Calcuta y en su momento me cautivó y por eso está aquí. Quiero agradeceros a todos vosotros la atención que me habéis dispensado. Gracias. Bueno, espero que haya sido de vuestro interés, ¿eh? Y por supuesto, estamos los tres a vuestra entera disposición. Inicialmente estaba previsto que viniese un chaval con nosotros, un policía nacional muy jovencito, que por su edad, esta noche está trabajando, está de servicio y lógicamente irá a los botellones, ¿verdad? Y se viene conmigo muchas veces a los institutos a hablar con los chicos y con las chicas y un poco resuelve inquietudes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues supongo que si os ha parecido interesante lo que aquí se ha expuesto hoy, os surgirá alguna pregunta. Y por supuesto estamos a vuestra entera disposición, a cualquiera de los tres, vamos. Yo veo siempre en este tipo de charlas que hay más mujeres que hombres. Porque la mujer es la que lleva el peso siempre de esto y es la que quiere curar a la persona que está enferma, quiere información, ha sido mandada por el enfermo, entérate a ver si me ayudas. ¿Por qué existen siempre que las mujeres son más adictas a este tipo de charlas y a intentar solucionar este problema? ¿Por qué no es el mismo personaje el que debe? Quizás para vosotros. Sí. Buena pregunta. Sí es cierto que la mujer suele tener se conciencia antes de los problemas que el hombre. El hombre a veces se suele mover de una forma más impulsiva y menos reflexiva. Hay de todo, por supuesto, no se puede generalizar. No se puede generalizar en absoluto. Pero sí es cierto, el problema del alcoholismo, también hay mujeres alcohólicas. De hecho, aquí tengo una compañera que ella es terapeuta de un grupo de mujeres alcohólicas. Pero por regla general sí es cierto que hay la mujer es la que adquiere preocupación, es la que va al médico, pregunta al médico qué le pasa a mi marido, porque además la persona alcohólica o con una enfermedad así es resistente, no lo reconoce y solo los que están alrededor los que antes dan el paso. Pues bueno, no sé si te he respondido, yo creo que no. También hay un perfil, déjame un segundito, hay un perfil de mujer que en casa ya ha vivido con su padre el alcoholismo de su padre y no sé por qué, porque esto no es una ley exacta, ¿no? Pero suele terminar casándose con alguien con una personalidad adictiva, un poco fantaseando, ya que no pude ayudar a mi padre, intentaré ayudar a mi marido, ¿verdad? Luego la mujer se encuentra con la cruda realidad que es muy difícil ayudar a nadie sin un apoyo técnico, ¿no? de alguien que te sepa asesorar, ¿no? Eso por un lado, y bromeando un poco, lógicamente las chicas tenéis un par de neuronas más que nosotros. Entonces, Y sensibilidad. Claro, entonces pues estáis más sensibles a estos temas. Además, los hombres, y hablando en serio, tenemos que tomar buena cuenta, ¿no? de vuestro interés, porque es verdad, a los tíos nos gusta más el fútbol, nos gusta más jugar al mus, pues nos gusta otro tipo de actividades, pero realmente esto son cosas muy interesantes a las que tenemos que asistir también, ¿verdad? Pero yo creo que también es nuestro prefrontal que está muy dañado, ¿verdad? Tenemos solo una neurona y la hemos dejado... Solo tenemos una neurona y la hemos dejado ahí medio tiritando. Había un señor por aquí que...
¿existe alguna tipología de detonantes para los inicios? ¿Hay algún condicionante natural en la persona a la que sea más propicio a iniciar que a otras? Sí, por supuesto. Es decir, cualquier persona que va a iniciar un consumo tiene ciertos factores, nosotros los llamamos factores de riesgo y factores de protección. Factores de riesgo. Personas, ¿cómo lo diría?, que buscan potenciar emociones, es decir, que quieren llegar siempre a más, es decir, no están satisfechas con, siempre quieren más. Es una personalidad, es uno de los factores, no significa que esa persona vaya a acabar en una adicción, pero sí puede acabar teniendo una adicción. Hay otro condicionante, que es si ha habido antecedentes familiares. Si hay antecedentes familiares, en una familia en la que ha habido alcoholismo, suele cumplirse que después exista también alcoholismo. También el entorno, sobre todo el entorno es el que también influye, pero son son factores de riesgo, que si todos juntos se unen, pues se puede dar una persona con alcoholismo. También se habla mucho de la familia, la educación, es decir, si es una persona que no ha tenido comunicación suficiente con los padres, una persona aislada, cerrada, también puede caer en una adicción. También son personas o somos personas que hemos tenido quizás pocas normas, por eso en nuestra asociación las ponemos para disciplinar, que es súper importante. Somos indisciplinados, hemos tenido en nuestra infancia pocas normas, límites y pocas consecuencias de nuestros actos. Por eso nosotros también en las charlas de prevención que también hacemos, decimos que es muy importante a los chicos ponerles normas, límites y consecuencias, que las conozcan desde muy jovencitos, porque les va a hacer personas más seguras. Es decir, no vamos a hacer una persona temerosa, todo lo contrario, una persona que sabe hasta dónde puede llegar, que cuáles son sus límites, cuáles son sus normas, qué es lo que tiene que hacer. Es una persona segura, y todo eso, si no se hace bien, pues puede promover después que en el futuro, pues, sobre todo en la adolescencia, se inicie un consumo. ¿Sí? Hay que tener claro también que gente que tenga que nazca, los expertos no lo tienen muy claro, no se quieren mojar demasiado, pero yo sí creo que hay gente que nace ya con una personalidad adictiva genéticamente, ¿no?, predispuesta, ¿verdad? Yo creo que, y lo he escuchado en varias ocasiones, yo soy un seguidor de Punset y me gusta mucho escucharle, ¿verdad? Y en uno de sus capítulos de redes decía, hablaba en el mundo de las adicciones, y yo me quedé con algo, que es que la persona que tiene una personalidad adictiva, pero se mueve en un entorno no adictivo, es complicado que desarrolle esa adicción, ¿verdad? Pero las personas que no nacen con una personalidad adictiva, pero sí se mueven en un entorno claramente adictivo, tienen muchas papeletas para desarrollar las adicciones, porque al final no es tu personalidad adictiva en sí misma, sino la sustancia la que te vuelve adicto. O sea, es la sustancia la que está dentro de ti, la que te gobierna, ¿no? Por ejemplo, hay adicciones que no son de sustancias, la ludopatía, por ejemplo, ¿verdad? En mi libro El sol entre las nubes trato una de las protagonistas que le encanta irse al bingo con su amiga Remedios, a echarse unos cartones y a tomarse unos whiskies. Pero bueno, la ludopatía, hay gente que es ludópata puro, ¿verdad? Supongo que básicamente es lo que si el alcohol o la misma nicotina del tabaco, no nos vamos al alcohol, vámonos al tabaco, ¿no?, que hay muchísimo fumador. La nicotina del tabaco te está creando dopamina en el cerebro, ¿no? Es lo que te está, esa herramienta de satisfacción directa que es la que te hace moverte y la que te hace tener esa adicción, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto? Ojo, y aquí sí que le pongo, por eso he puesto la personalidad adictiva de la ludopatía en la mujer, porque hay muchas mujeres, todas habéis visto, no, ya últimamente menos, pero había muchas en los mercados, ¿verdad?, echando la máquina y echando, y le salía la especial y continuaba echando y estaba con el carro de la compra al lado, ¿verdad? También estaba generando esa dopamina, ¿vale?
Y eso es importante saberlo, porque en general la sociedad decimos que vaya tía, qué viciosa, o qué no sé qué, y encima, en vez de estar haciendo la compra o fregando los cacharros, está echando la máquina. Porque eso os lo decís entre vosotras a vosotras mismas. No hace falta que nos lo digamos los hombres, ¿eh? Entonces, hay que tener en cuenta que el mundo de las adicciones es un mundo complejo, donde entran en funcionamiento muchas áreas de nuestro cerebro, muchas áreas de nuestra personalidad, y donde las asociaciones, precisamente con esas, él le llama normas, que son normas, nosotros en las terapias le llamamos normas, ¿no? Vulgarmente, pero son pautas terapéuticas, que son las que van a hacer, como tú bien decías, no tropezar, porque si tenemos el camino lleno de piedras vamos a estar constantemente tropezando. Bueno, si por lo menos hemos quitado el 40, 50, 60% de las piedras, podremos luego tener un proceso un poquito menos complicado. Yo quisiera decir, perdón, para como colofón, yo quisiera decir que, por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos adicciones, incluso sin saberlo, igual no llegan a términos preocupantes, pero las tenemos. Ahí tenemos que hacer realmente un trabajo de autoanálisis, de autoconocimiento. Yo, en mi caso personal, por ejemplo, yo era una persona que se fumaba casi 4 paquetes de tabaco diarios. Es decir, era fumar y fumar, y hacía deporte y descansaba y fumaba y seguía haciendo deporte. Bueno, llegó un punto en el que yo sabía que tenía una adicción, y era el tabaco. He tenido otras adicciones durante unos cuantos años. Bueno, pues, mi adicción fue leer. Es decir, yo en cuanto tenía 3 minutos me dedicaba a leer. Claro, bendita adicción, ¿no? Es decir, mejor esas que en otras. Claro, pues hay la diferencia entre las adicciones y otras. Claro, pero no dejaba de ser una adicción, ¿vale? Por eso me habéis escuchado hablar de la acción, ¿vale? Porque yo salí de esa adicción, sigo leyendo, por supuesto, y me gustaría poder estar permanentemente leyendo, pero no sé que eso no puede ser, ¿vale? Es una adicción, no es mala, en fin, no es perjudicial, pero sí, por ejemplo, puede evitar que tú sigas tu camino de superación, con lo cual tú te tienes que conocer a ti mismo. Claro, no estamos hablando de las mismas cosas, pero si uno tiene determinadas tendencias adictivas o compulsivas, ¿vale? Dice, tú es que no lees un libro, es que te tienes que leer 7. Bueno, pues vale, eso igual no pasa nada, pero si eso lo traspasas a fumar o a beber y en fin, te desbloqueas y dices, pues no pasa nada, pues a lo mejor esa tendencia compulsiva te puede llevar a otras cosas. Fíjate que está, por ejemplo, yo lo pongo muchas veces como ejemplo, Santiago Ramón y Cajal, alguien que dio y aportó un conocimiento fenomenal, ¿no? Estupendo en la investigación española. Pero yo me imagino a Santiago Ramón y Cajal 14 o 15 horas en su laboratorio investigando con el microscopio las células y dejando a la parienta, perdón por decirlo de la parienta, por decirlo de alguna manera campechana, dejando a la jefa, cuidando a los niños, ¿vale? O sea, eso de leer, o eso de la dedicación, tiene envuelto claramente, y si sabemos identificarla, una personalidad y una conducta adictiva. Sí, ¿no? Que es egoísmo, pasa lo suyo. Sí, es lo mismo. Es que realmente en cualquier adicción, que sí, existe está claro y está estudiado que existe una predisposición genética, incluso, a adquirir una adicción. Eso no significa que vayas a ser adicto, como ha dicho él, si estás en un entorno, se tienen que juntar muchos factores a la vez para que seas adicto. Pero me he perdido. La neurona que hablábamos. Sí. Sí. Vale. Sí, yo quería preguntaros, ¿vuestra asociación van jóvenes? Y si es así, ¿van voluntariamente o van un poquito presionados? Que, bueno, jóvenes depende tenéis, a qué llames jóvenes, quiero decir, pues de 20, 25 años, pues que se han iniciado, por ejemplo, en el botellón jóvenes y que empezaron como, pues,
por estar con los amigos y que luego pues eso ha desencadenado en una adicción. Sí, es Cuando como, ha sido un poquito, es sí. como suele empezar a mano consumos Claro, en la entonces, si adolescencia. hay y si van voluntariamente Antes, o bueno. antes me han regañado porque no había dicho el nombre de la asociación que presido, se llama Asayar, estamos en Alcalá de Henares. Bueno, nosotros, de hecho, yo el grupo que llevo yo como terapeuta, y además de ser presidente de la asociación, llevo un grupo de policonsumo, policonsumidores, que tocan cannabis, heroína, cocaína, alcohol. Y el grupo además que yo manejo es un grupo entre 20 y 30 y tantos años. O sea, sí vienen. Y de hecho en el grupo hay muchas personas con 22, 24, 28, o sea, es decir, no tienen... Hay otros grupos que nosotros además los juntamos todos por adicción y por rango de edad para que se sienten identificados entre ellos. Pero sí, sí llegan. Son más difíciles adolescentes, porque sí nos vienen a veces casos como chavales con 15 y 16 años con un problema de alcoholismo ya. El alcoholismo Severo. Severo, y severo. Incluso ya con el hígado, incluso ya con problemas ya. Y viene con un problema de alcoholismo añadido y normalmente, además, cannabis, es decir, porros. Y con consumos de cannabis muy altos para un chaval de esa edad. Además es que el cannabis tiene la particularidad que en un chico de 15 años puede volverle esquizofrénico o adquirir una psicosis de por vida. O sea, porque es cuando está madurando todavía el sistema neurológico cerebral y interferir en él con sustancias es muy peligroso. También el alcohol, Y esos son más difíciles porque ellos sí que no vienen convencidos, vienen porque el padre lo trae, nos lo pone allí y nos dice, a ver qué haces con el chaval. Y es más complicado. Ahí además no podemos hacer unas terapias de grupo, meterles en los grupos que tenemos amplios por ejemplo, meterle con los chicos de 20 o 20 y tantos, porque su propia inmadurez hace que en alguna terapia pues no aguantar la terapia. Es decir, hay terapias que son confrontadoras, hay terapias aparte motivacionales, a uno se le pone delante de su espejo y dice, esto es lo que tú eres, esto es lo que tú te estás... Entonces hay chavales con 15 años que no están preparados para eso. Les hacemos hacemos una terapia individual y tampoco muy larga, no puede ser muy constante, no puedes coger un chaval de 15 años y tenerle unas normas de que no vaya con los amigos a un bar o a una cafetería con 17 años un año entero, porque entonces corto su forma de relacionarse. Y si no, le dices, no, vete a hacer deporte, sí, pero es que mis amigos se van a hacer el botellón. Y después, mejor te quedas tú aquí, porque así no entrenas. Pero es muy complicado que ellos se convenzan de que eso es lo bueno para su vida. ¿Estaba allá? Bueno, me voy a levantar porque tengo la voz bastante bajita. Quería haceros dos preguntas. Una de ellas es que, ¿qué opináis acerca de los centros de desintoxicación? Si son realmente eficaces o es pan para hoy, hambre para mañana. Y la segunda es, si he visto que vuestra asociación está en Alcalá de Henares, si en esta zona norte existe alguna asociación como la vuestra. Seguro que sí. No, creo que no. Yo he estado mirando, hay clínicas privadas, pero como asociación, como Asayar, o sea, con voluntariado, yo no he encontrado aquí en Tres Cantos. No, bueno, Tres Cantos me refiero a la zona. Sí, Alcobendas, ¿Sí hay? Sí, Tiene que haber. Madrid, No, pero vamos, no en Alcalá, Madrid, Tres Cantos no lo sé, En Tres pero Cantos yo no he encontrado. sí hay grupos de alcohólicos anónimos, supongo también, sí, o sea que también es una asociación, no es un programa como el nuestro, pero son charlas y tal que en algún caso puede... ¿Contestas del CAIF? De los CAIF, te refieres al CAIF, cuando has dicho centro de desintoxicación. Sí. Los CAIF, lo digo un poco por hablar a todos, son los centros que normalmente los centros de salud ponen a disposición de la gente pues, para cuando alguien tiene un problema adictivo. El CAIF aborda la adicción de una forma muy distinta a nosotros, muy distinta. En algunos casos funciona y están para ayudar, o sea, están para eso, para ayudar. Lo que pasa es que a veces el enfermo alcohólico adicto a una sustancia se sienta delante de una persona con una bata blanca, que es un médico o un psiquiatra y que no sabe en ningún caso qué es lo que siente esa persona. Sabe, sí lo sabe porque lo ha estudiado, porque ya está en contacto con ello, pero no llega a empatizar, con esa persona. Esa es la ventaja que tenemos las asociaciones, que si empatizamos rápidamente, el enfermo se ve reflejado en nosotros, cuando habla con nosotros, cuando el terapeuta le dice no puedes hacer esto, el enfermo le tiene respeto,
respeta. Sin embargo, es más como cuando vas a la consulta del médico, ¿no? La puedes respetar, sí, y luego abordan mucho la adicción a base de medicación, mucha medicación. Se da mucha medicación, muchas pastillas para superar ansiedades. Nosotros no solemos usar medicación salvo que esté prescrita por el médico y porque sea absolutamente necesario, nosotros lo respetamos, o sí. Además, velamos porque se cumplan las pautas de medicaciones enfermos, que es muy importante también. Pero es otra forma de abordarlo totalmente distinta. Sí, es cierto que en las asociaciones tenemos una tasa de retención muy alta, es decir, que la gente que entra y termina el programa es muy alta comparada con la gente que empieza un proceso, un CAIF y lo termina. Por eso, porque empatizan, porque están a gusto, porque vienen a nuestros cursos, porque se vienen de excursión con nosotros, porque entre ellos tienen otro compromiso, allí no se conocen unos y otros, van. Entonces, es una forma distinta, que también ayuda, es decir, no quiero que se me entienda que no vale, ¿no? Es decir, todo lo que estemos aquí para sumar y sacar gente de adicciones, pues estupendo, pero es otra forma. Un poco por añadir ya, por darle otra pincelada al tema, hay clínicas de desintoxicación donde entras, donde estás una serie de semanas o meses, donde sí tienen también terapias individuales y terapias grupales, donde se aborda el tema mientras que la persona, el enfermo, está allí. Pero el problema, y lo has dicho tú antes, el problema de todo este tipo de cosas es que el enfermo, si está ingresado, no bebe, no consume, porque no tiene disposición de tener la sustancia, ¿no? El alcohol o lo que sea. Ahí yo he tenido, en mi época de terapeuta, he estado 2 años y medio orientando grupos a gente, sobre todo ya gente, yo me he especializado un poco más en gente de mi edad para arriba, ¿verdad? Donde te llegaba la mujer y decía, pero si es que este ha estado en la fora, o ha estado en no sé dónde, ha estado no sé qué. Y sí, mientras que está 3 meses o 2 meses, o está el tiempo que está, solamente por no tener la sustancia en su organismo, pues claro que poco a poco pasa primero el síndrome de abstinencia, ¿verdad? Pero luego ya poco a poco parece que se va enterando, pues porque tienen sus terapias, porque tienen sus programas, pero amigo, en cuanto que llega y va a la familia a buscarle, vete ya por tu marido, que hemos terminado con él el programa, nada más aparece salir por la puerta, el gusanito que tenemos aquí, se despierta. ¿Y qué es lo que pasa? Que empiezas a obsesionarte. Lo que quieres es entrar en el bar, pero además es que, de verdad, yo conozco gente que nada más salir de la puerta y llegar a casa, decirle a la jefa, me voy a comprar el pan. Y como encima ha salido también, que ha salido ya también tan recuperado con el color, oye, fíjate qué color, qué lustre, ¿verdad? Porque eso se ha tirado 3 meses sin beber, pues se nota, de verdad que se nos nota enseguida. Claro, cuando llegaba a comprar el pan, madre mía. Yo conozco casos todavía más fuertes, es decir, sale o termina su proceso en una clínica de estas y sale. No estoy tan bien, porque no nos vamos a celebrarlo y vamos unos cuantos vinos, o sea, porque realmente no llegan a adquirir la concienciación del problema de enfermedad que es este. Y aparte, si yo quisiera añadir que esas clínicas además suelen ser muy caras, es decir, antes os he dicho que una asociación como la nuestra, Asayar en este caso, pero hay muchísimas, por toda la geografía española, trabajamos de forma voluntaria y damos psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, terapias de grupo, cursos, talleres, de todo, y gratis. Pero a lo mejor un proceso como el que hablamos, estamos hablando de a lo mejor son 3.000 euros al mes, o sea que, en una clínica privada, o sea que es lo que hay. Hay algo que me gustaría, antes de que se me olvidase, y es a los familiares, a la gente de fuera, ¿vale? Por favor, cuando conozcáis a alguien, a algún enfermo adicto, a algún enfermo alcohólico, esto de decirle, bueno, pero si es que lo que no podéis pasar es de Juan a Juan, ¿no? Pero cuando llega Nochevieja, ¿verdad? Oye, tienes que brindar con cava, un poquito de cava y tal. Porque la gente lo concibe, ¿verdad? En Nochevieja brindar con... Más el agua da mala suerte, ¿verdad? ¿Verdad? Una boda. Me dio una barrila el camarero en una boda y yo le dije que no, o sea, que por favor, respeta mi decisión, que no voy a levantar una copa con cava. Sí. De verdad, eso de, hombre, si hay que actuar con moderación. Si tú te bebes, en el suelo entre las nubes, pongo alguna fina de esa.
Si tú lo que te dejas, en vez de tomarte el medio barril, lo que tienes que hacer es tomarte 1 o 2 cervezas. De verdad, los adictos, los alcohólicos, los enfermos alcohólicos adictos, no nos gusta tomarnos 2 cervezas. Y nos gusta, de verdad, la Fanta de naranja. Si acaso con whisky. Y nos gusta la cerveza sin alcohol. Si nunca me ha gustado la cerveza sin alcohol, a mí la que me gusta la cerveza con alcohol, ¿por qué leche me va a gustar ahora la cerveza sin alcohol? Hay cosas que yo para alternar, cuando vamos a un bar y no te queda otra, porque para eso estamos en estos sitios, para salir, o sea, para luego nos tenemos que enfrentar con la realidad y nos tenemos que enfrentar con la calle. Yo alterno con agua, y yo pido un botellín de agua, y voy al restaurante y como con agua, y no pasa nada. Hemos dejado de darle importancia a los líquidos. El líquido para saciarte tu sed y ya está. Oye, Espera, estaba ahí. Hay solo 2, ya solo nos quedan estas 2, porque tenemos que marchar. Bueno, A ver, estaba ella. Sí. Yo ante todo quiero decir que enhorabuena por vuestra presentación. Y solo tengo una pregunta para Ignacio y para Óscar. ¿Qué objetivos habéis tenido para superarlo sobre el tema? Yo en mi caso, mi primer objetivo confundido fue mi apego familiar. Los primeros objetivos que yo quería recuperar a mi mujer y a mis hijas, y eso fue mi primer objetivo confundido. Me equivoqué, pero me enseñaron en la asociación que así no era. El primer objetivo era entrenar en abstinencia, única y exclusivamente, porque estando en abstinencia podría venir lo otro, o sea, no al revés. Ese fue mi primer objetivo. Y después, de alguna manera, el tener el conocerme a mí mismo, el tener la capacidad de moderarme y de ayudar a los demás también, porque dentro de pues esos sentimientos antes no los conocía, sí fueron mis objetivos y me han movido mucho para seguir en abstinencia. Y el compromiso con la asociación, con la gente con problemas, ese compromiso que he adquirido al 100%, ese me mantiene muy vivo. Sí. Yo fantaseaba con poder dormir tranquilo. La verdad es que no tener la conciencia tranquila, y estar luchando contra uno mismo constantemente, y es una lucha enorme, pero estéril. Entonces cuando entras, efectivamente, todos los enfermos alcohólicos, dijéramos, confundimos un poco nuestros objetivos, ¿no? Queremos eso, hacerlo por mi mujer, hacerlo por mis hijos, pero no nos damos cuenta que la primera bronca que tengamos con la mujer o con los hijos, decimos, esto no merece la pena, esto hay que hacerlo por uno mismo. De verdad, hay que ser egoísta y lo tienes que hacer por ti mismo. Y al final, como me pasa el protagonista de mi libro, es posible que si lo haces bien por ti mismo, la consecuencia sea que los tuyos vuelvan a ti, o tú puedas tener acceso a los tuyos. Daros las gracias, damos fe del gran trabajo que hacéis. Lo que yo quería preguntaros es si existe algún programa de prevención, porque hay comportamientos en niños que yo he visto de 3 años, de 7 años, que son compulsivos y se ven ya adicciones, sobre todo ahora con las maquinitas. A mí me preocupa Mucho, cuando lo veo. Además ya empieza a haber estudios de personas, de niños adictos niños con un uso compulsivo de los videojuegos, acaben siendo futuros ludópatas. Eso ya hay ciertos estudios y hay... O grandes cirujanos. Sí, cuidado, porque la cirugía lleva a esa destreza. Sí, pero sí es cierto que si se hace un uso indebido y no se les enseña, pueden llegar a desarrollar... ¿Pero existen programas? ¿Hay algo de prevención? No hay nada. Para eso no. Para eso. Tenemos que empezar a exigir prevención. Pero la prevención se puede hacer desde la propia familia, como he dicho yo. Es decir, comunicación, normas, límites, tantas horas de videoconsola
y que sirva como un refuerzo a buenos comportamientos. De prevención. Claro. Es que delegamos en los colegios en las campañas de prevención y somos en casa, somos nosotros quien tenemos que hacer ese trabajo. Además, hay que darle también cierta importancia a la formación emocional. Cada vez hay más cursos y gente más concienciada de que no solamente es necesario aprender inglés, informática, montar a caballo o ir al fútbol. Emocionalmente hay mucha formación pues, para ser mejores personas, para saber cómo motivarse, para saber definir cuáles son tus objetivos, definir qué significa para ti triunfo. Hay cada vez más formación emocional, aunque todavía es la gran desconocida y realmente da mucho miedo, ¿no? Porque todo lo que haga crecer a la persona interiormente da miedo al de al lado y a uno mismo, pero cada vez hay más formación emocional. Deberías venir a dar charlas en los institutos. Sí. Yo me pongo a vuestra disposición para que me llaméis. Y además lo hago con Ignacio, lo hago de forma gratuita, formo parte de una iniciativa que está ya en varias ciudades españolas, en las cuales se da 100 horas de formación emocional a chavales de instituto, entre 15 y 22 años, y la damos 12, 14, 15 formadores de distintas alternativas, visiones del mundo, pero sobre todo emocional, para que la gente, pues para que todos tratemos de ser mejores personas, y te puedo asegurar que los que más aprendemos somos nosotros, pero muchísimo más que ellos, pues somos más viejos. Pero se hace y yo me pongo a vuestra disposición. Eso, esperamos que sea un comienzo de un camino aquí en Tres Ojalá. Cantos. Pues la Universidad Popular Carmen de Michelena te agradece a ti especialmente, Ignacio, que nos hayas montado esta charla maravillosa y hemos conocido nuestra asociación con este pequeño diploma. Recordaros, daros las gracias a vosotros por vuestra presencia y recordaros que si tenéis la inquietud, os apetece, aquí tenemos ejemplares de nuestros libros, quedamos a vuestra entera disposición, y lo que has comentado de los institutos, tanto Javier Clavero como yo, por los libros, tienen página Facebook, podéis contar con nosotros en los institutos para lo que haga falta, ¿vale? Yo creo que el voluntariado es altruista y generoso, y yo creo que tanto Óscar como yo estamos en este jaleo, porque esto es un jaleo, en agradecimiento a lo que han hecho por nosotros. A mí me han salvado la vida. Yo sé que he trabajado mucho, ¿vale? Mi proceso me lo he currado, pero yo sé que mi asociación me ha ayudado mucho, ¿no? Y hay que ser, en esta vida hay que ser agradecidos. Y yo sabía que, por fin, llevo 5 años y pico, casi más de 5 años y medio en abstinencia, porque me ha ayudado una asociación como esa. En mi caso igual, si estamos aquí con esta fuerza es por eso, porque realmente estábamos ya muertos. Si haber acabado en un accidente de tráfico, en la cárcel, o con un problema de salud mental, o con un problema de seguro, llevar a una muerte segura y manda una oportunidad, yo creo que no puedo hacer otra cosa que no sea ayudar a alguien que no le pase lo mismo. Entonces, muy bien.